escuchado hablar de la reforma constitucional, la reforma educativa, la reforma energética, la reforma de telecomunicaciones. Esta es nuestra Constitución. En ella no aparecen leyes, solo guías y principios de cómo hacer estas. Hacer una reforma constitucional no es fácil. En España se necesitan las 2/3 partes de la Cámara de Diputados y Senadores. Finalmente, si se cumplen estos requisitos, se promulga y los políticos presumen de ello los diarios. Entonces, ¿por qué si todo cambia, todo sigue igual? Porque una reforma constitucional no garantiza un cambio en tu día a día. Las reformas no dan resultados por sí solas, necesitan un marco legal que se promulgue con leyes secundarias. Estas son las garantías y en teoría no pueden ir en contra de la Constitución. En los últimos años en España se ha reformado la Constitución en 2 ocasiones. En 1992 el artículo 13 y en el año 2011 el artículo 135. Seguramente estas reformas son dando triunfos ejecutivos, pero como las leyes no son tan importantes, no se le da el seguimiento ni la importancia que se merecen, por lo que no se ponen en marcha. ¿Por qué si todo cambia, todo sigue igual? Porque los cambios a medias no son cambios. Todos queremos escuchar buenas noticias del país que tanto queremos. Pero si no nos informamos y le damos el seguimiento, nos seguirán vendiendo como triunfos reformas que no se han echado a andar. España cuenta desde ahora con una ley, la de estabilidad presupuestaria, por la que ninguna administración pública podrá gastar más de lo que ingresa. Gobierno, comunidades autónomas, ayuntamientos, empresas públicas, todos están obligados al principio fundamental del equilibrio presupuestario recogido en el artículo 135 de la Constitución. Es una norma que beneficia mucho a España, porque fortalece la confianza en nuestra economía y los emprendedores tendrán crédito para financiarse mejor. Estamos ante la reforma que facilita la financiación de la economía de nuestro país para volver cuanto antes al crecimiento y a la creación de empleo y asegura los servicios públicos básicos de los españoles. También reforzamos nuestra presencia en la Unión Europea. La ley es la más avanzada de nuestros socios comunitarios. España es un socio fiable de Europa. Es el mayor compromiso democrático con la transparencia, con el dinero de los ciudadanos, porque nuestros políticos no pueden gastar más de lo que los ciudadanos aportan con sus impuestos. La ley establece puntos clave para el futuro. La deuda no puede superar el 60% del Producto Interior Bruto. Se presupuestará mediante techo de gasto. Solo podrá haber déficit en situaciones muy excepcionales. Según la Constitución, le corresponde al Gobierno coordinar la política económica de todas las administraciones públicas, y el Gobierno ejerce ya esa responsabilidad. Si hay incumplimientos, la administración afectada debe aprobar en 15 días la no disponibilidad de créditos que garantice el cumplimiento del objetivo establecido. Se establecen sanciones si el incumplimiento persiste. Todas las administraciones públicas se han comprometido con la estabilidad. Hay que contentar a los mercados. Eso nos decían cuando la prima de riesgo estaba muy elevada y eso nos siguen diciendo cuando la prima de riesgo solo está elevada. El Estado español necesita demostrar a los mercados que cumple sus compromisos y que tiene capacidad para devolver todo el dinero que está tomando prestado. Para lograrlo, el Estado deberá presentar unas cuentas públicas saneadas, esto es, un déficit fiscal reducido y una cantidad de deuda total aceptable. Por lo tanto, y según este razonamiento, el objetivo del gobierno español debe reducir sus gastos y aumentar sus ingresos. Así nos encontramos en una situación en la que el gobierno termina reduciendo las partidas presupuestarias de educación, sanidad, prestación por desempleo, pensiones, etc. y aumentando impuestos como el IVA, los hidrocarburos, la renta de trabajo, el tabaco y el alcohol, con el objetivo final de complacer a los mercados. Pero, ¿quiénes son los mercados? Cuando hablamos de los mercados, no estamos hablando de un ente abstracto o indefinido. Los mercados tienen nombre y apellido, y con este término se hace referencia a una serie de agentes económicos que han prestado dinero al Estado español mediante la compra de títulos de deuda pública. Como se ve en el siguiente gráfico, estos son los entes públicos que poseen deuda pública española en mayo de 2013. Ahora bien,
Cuando queremos bajar un poco más a lo concreto nos encontramos con un problema. Si intentamos saber quiénes son exactamente los agentes que operan con los títulos de deuda, no lo llegamos a conocer, ya que el Banco de España solo nos proporciona información sobre las operaciones de compra y venta de los títulos en un determinado momento, pero no podemos saber quiénes los están llevando a cabo. El Banco de España no publica esta información y no informa manera de conocer con exactitud quién o quiénes están especulando con estos títulos. Uno no puede ocultar su asombro frente a esta situación, ya que si dispusiésemos de esa información podremos saber quién o quiénes están lucrándose gracias al mayor coste que el que supone el Estado financiarse. El argumento de los administradores del Banco de España es que conocer esa información carece de relevancia, debido a que el mercado de deuda pública es un mercado competitivo en el que intervienen muchos actores y por tanto ninguno de ellos puede tener más poder que otro. La deuda pública en España es el conjunto de deudas que mantiene el Estado español frente a los particulares, que pueden ser españoles o de otro país. Los títulos de deuda pública existentes actualmente son las letras del Tesoro, los bonos del Estado y las obligaciones del Estado, atendiendo principalmente a su plazo de amortización. En este último año, concretamente en agosto, la deuda pública ha crecido en 1.378 millones de euros respecto a julio. Así pues, la deuda en agosto ha sido del 100,60% del PIB. La deuda pública en España ha crecido en el segundo trimestre de 2016 en 10.543 millones de euros y se sitúa en 1.106.693 millones. Si comparamos la deuda en España en el segundo trimestre de 2016 con la del mismo trimestre de 2015, vemos que la deuda anual se ha incrementado en 49.132 millones de euros. España, como puede verse en el ranking mundial de deuda pública, está entre los países con más deuda del mundo. Entre los acreedores de deuda pública española, en 2012 un 55% el Estado lo debe a entidades financieras españolas, Banco Santander y BBVA principalmente, y el resto a entidades extranjeras, principalmente bancos franceses y alemanes. La deuda externa de España es la suma de las deudas externas, tanto de la deuda externa privada como de la deuda pública, que tiene España con entidades o instituciones extranjeras. La composición de la deuda externa es la mostrada a continuación. ¿Cree usted que la reforma del 135 crea una lucha entre el Parlamento español y la Unión Europea? Quizás la lucha se puede dar entre diferentes grupos parlamentarios. Lo cierto es que esta reforma constitucional, a diferencia de la anterior, del artículo 13.2 de 1992, no ha contado con el consentimiento de todos los grupos parlamentarios. Creo recordar que en esta reforma de 2011 solo se sumó el Partido Popular y la Unión del Pueblo Navarro. Por lo tanto, salió adelante únicamente con los votos del Partido Socialista Obrero Español, Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro. El resto de grupos parlamentarios, de partidos políticos, de hecho, tuvieron que hacer una campaña contra esta reforma, contra la agosticidad de esta campaña, de esta reforma que fue aprobada precisamente cuando todos los españoles estaban de vacaciones y no estaban pendientes de los medios de comunicación, y ellos hicieron hincapié, hicieron énfasis en este espaldarazo que había dado la Unión Europea y el Parlamento español a los ciudadanos como origen del poder constituyente. Por lo tanto, según su opinión, sí crea realmente una lucha, ¿no? Existe una lucha, o puede existir una lucha, y no una lucha, sino una pretensión de insumisión hacia las órdenes por parte de la Unión Europea de algunos grupos parlamentarios. Pero lo cierto es que en aquella legislatura la mayoría de diputados y senadores eran proclives a la reforma e incluso actualmente todavía queda una gran mayoría de diputados a favor de la mayoría de los postulados de la Unión Europea. Por tanto, no creo que exista una lucha entre el Parlamento español y la Unión Europea, sí con algunos grupos parlamentarios. Antes de comenzar a explicar el cambio que supuso la reforma del artículo 135, hemos de indagar en las causas de lo que originó su cambio, la llegada de la crisis económica. Se dieron varios factores, tales como la pertenencia al euro, la bajada de los tipos de interés debido al mal estado de la economía francesa y alemana, que motivaron un aumento del precio de la vivienda en España.
Con estos incrementos de precio, además de la demanda natural, apareció la demanda especulativa, que compraba viviendas para revenderlas por más precio. Todo ello se debió en una gran parte a la ley del suelo implantada por el presidente José María Aznar, ley que consistía en la privatización del mercado del suelo, que fue copiada por ayuntamientos y autonomías de una gran parte del país. La compra masiva de viviendas produjo varios efectos: que no se construyese al ritmo que se demandaba, y el efecto especulativo subió aún más los precios, lo que animó aún más a los jóvenes a darse prisa o de otro modo no pudieran comprar una vivienda jamás. Los costes de la construcción de la vivienda media estaban muy por debajo del precio medio de venta, con lo cual los beneficios de la construcción y del dueño del suelo eran fabulosos. Se llegaron a construir más viviendas que las construidas en Reino Unido, Italia y Alemania juntas. Todo parecía posible, pues la situación beneficiaba a todos y tiraba del resto de sectores económicos. Como los recursos propios de los bancos españoles eran insuficientes para dar todos los créditos que eran solicitados, los bancos nacionales se endeudaron con bancos extranjeros. ¿Y qué pasó? Que comenzó a producirse el efecto contrario. Cae la demanda de la vivienda y comienza a ser difícil vender un piso. Los bancos dejan de prestar dinero y la compra de un piso se convirtió en misión imposible, lo que dejó a los dueños del suelo edificado en una situación comprometida. Ellos habían empezado un gran número de viviendas en los últimos años del boom y sin embargo esas viviendas se están terminando justo para el momento en el que no hay compradores. Al no poder venderlas, muchos de ellos acaban quebrando como resultado de la deuda que tenían con los bancos y cajas para financiar sus promociones. Estas quiebras provocan que los trabajadores tengan que despedir a sus empleados y pasen a tener una actividad mínima e incluso ninguna. En 2008, la tasa de desempleo creció rápidamente, superando el 20% en 2010 y situándose en el 23,67% de la población activa en el tercer trimestre de 2014. El 55% de los menores de 25 años se encontraron en desempleo. Allá por el 2011, el Banco Central Europeo reclamaba medidas urgentes encaminadas a devolver la credibilidad a la deuda española. Era un momento en el que el rumor del rescate de la economía española seguía siendo insistente y España debía apuntalar urgentemente su compromiso con el pago de la deuda. Zapatero convocó el Parlamento en agosto y para el inicio del curso político, España ya tenía su segunda reforma de la Constitución hecha, sin debate público ni referéndum. Rajoy presumió desde ese día de ser un hombre de Estado al tardar solo 10 minutos en garantizar a Zapatero el apoyo decidido del Partido Popular. Después vendría Rajoy. Sus recortes serían, según muchos analistas, una continuación de esas exigencias europeas. ¿Cuál es su opinión sobre que la reforma del artículo 135, impuesta por la Unión Europea y más concretamente en el BCE, no se manifestara mediante un referéndum, pues implicó una reforma de un artículo del CEE? Bueno, la Constitución es clara en ese sentido. Para la reforma del título preliminar o el título segundo sobre la corona o la sección primera del capítulo segundo del título primero, se requiere un procedimiento reforzado, siguiendo el artículo 168, con referéndum y convocatoria a Cortes Generales incluida, y la reforma constitucional del 167 permite que no se celebre este referéndum. Lo cierto es que nuestro sistema, nuestra Constitución, ha seguido el modelo de derecho comparado, de derecho constitucional comparado con otras constituciones de nuestro entorno, y si queremos que nuestra Constitución salve la vocación de rigidez y sea reformada y actualizada a los tiempos, debemos de intentar agilizar el procedimiento de reforma constitucional. Creo que no es necesario y creo que se ha seguido la norma, pues tal cual dispone el artículo 167. También creo recordar que el 167 dispone que si una parte de los diputados o senadores solicitan que se celebre el referéndum, se tendrá que realizar, aunque sea el procedimiento de reforma simple, y el 10%, ¿verdad? Y no se solicitó una parte de los diputados. Efectivamente, no había diputados que llegaran al 10%. Probablemente si esta reforma se planteara ahora, sí se llegaría al 10%, puesto que el grupo parlamentario de Izquierda Unida, que ahora se ha integrado dentro de Unidos Podemos, era uno de los que estaban en contra de esta reforma constitucional y ahora solicitarían la celebración